Está grabando, esto va para el making of. Que es un normal que es. Está grabando. Ya lo sabías cuando me contrataste. ¿Qué has estado viendo últimamente? De la tecnología audiovisual. De la tecnología audiovisual. Primero del audio y luego del visual. Me he puesto un VHS, ¿sabes? Como voy así a lo vintage, ¿sabes? ¿Qué has estado escuchando últimamente? Cosas modernas. Un chotis. La Creedence, ¿sabes? ¿El último disco que te has escuchado? El último disco que me he escuchado, pues mira, el último disco que me he escuchado me lo recomendaste tú. El último disco que me he recomendado, que me he escuchado entero es el Jazz Magnetism de Casey. Muy buen disco. Y me ha gustado mucho. Muy buen disco. Está muy bien, ¿eh? ¿Y la última cosa que has visto? La última cosa que he visto ha sido Parásitos, no sé por qué. Pero la penúltima que he visto ha sido Posesión Infernal, El Renacer, ahí en la fiesta del cine, este miércoles. Yo no he ido. Quería ver la de Guardianes de la Galaxia. Ah, pues... Que por cierto, a vosotros también, ¿creéis que dentro de 3 semanas se estrena la última de Wes Anderson? ¿Queréis que vayamos al cine a verla? Sí, molaría. La de Asteroid City. Sí, Wes Anderson siempre en mi equipo. Y nada, estuvo muy bien, la verdad que una película de terror súper intensa, súper impactante, es una montaña rusa total, vísceras, tiene todo. Vísceras, cerebros, laringes que salen. ¿Sabes que al tiempo que estamos grabando esto, hace poco han sido los ondas de los podcasts y Forbes ha sacado los 50 podcasts más influyentes de España? ¿Sale el nuestro? ¡Oh, sorpresa! No salimos. Pero porque nuevamente el lobby del colectivo LGTBIQ+, maltratando a dos heteros blancos cis. ¿Verdad? Sí. Que somos... Por cierto, yo siempre digo que el colectivo LGTBIQ+, deberían llamarse colectivo plus, porque claro, en el plus ya está todo. Claro, ya infinito. Porque son diferentes maneras. Colectivo infinito. Colectivo infinito. En fin. Somos unas víctimas. Dale a la sintonía que empezamos. Las 3 patas del gato. Y ya estamos aquí otra vez con Manolo, que me acaba de decir que es facultativo especialista en psicología clínica. Es la persona más lista que creo que hemos traído. ¿Y qué traeremos? Y eso que estaba Mónica antes. Me alegro de elevar el nivel del programa. Sí, porque te vas a encontrar a una película que es Dos tontos muy tontos. Bueno, nos has traído Tiburón. Sí. Pero antes de que vayamos a Tiburón, te quiero hacer unas preguntas para que te conozcamos y te conozca el público también. Todas relacionadas con el cine. ¿De acuerdo? La película que te haya marcado. Pues Tiburón. Vale. Porque cambió mi concepción del cine totalmente. O sea, yo hasta ahí era un espectador pasivo, infantil, que me lo pasaba muy bien, lo veía todo me encantaba, pero esta fue la primera película que empecé a ver con ojos de cinéfilo. Qué bueno. Y empecé a fijarme, hostia, y aquí meten la música en este momento y en este no, y aquí hay alguien que ha pensado poner la cámara a veces por encima del agua, a veces por debajo, y hay alguien que ha hecho la fotografía, y hay alguien que ha pegado ahí unas escenas con otras y tal. Entonces, para mí fue como una revelación, ¿no? Dije, ostras. ¿Con cuántos años la viste? La vi a la tierna de 12 años. Yo es que soy muy mayor. Y la vi en el cine, en el estreno. ¿La viste el día del estreno? Sí. Qué bueno. Bueno, el día del estreno en mi pueblo. Soy el más joven de aquí, solo quería apuntarlo. El día del estreno en mi pueblo. ¿Última película que has visto? Última película, Posesión Infernal, El Despertar. Que es fantástica. Yo no la he visto. Coincidimos en última película que no sea del podcast que hemos visto. ¿Qué dices? Sí. Hostia. ¿La habéis visto juntos? No. No. Por separado. ¿Última película que has visto en el cine? Bueno, esta es la última película que he visto y la última que he visto en el cine. Pues ya está. ¿Película que te gustaría protagonizar? Hombre, a mí me gustaría ser Luke Skywalker. ¿En cuál de todas? La primera, por supuesto. La primera película que recuerdes haber visto. La primera película
que recuerdo haber visto sería Ben-Hur. Toma. Hostia. Pero esta no cuando la estrenaron. Esta de reestreno, ¿no? Soy mayor, pero no tanto. Por cierto, si alguna no sabes contestar, puedes pasarla. Vale. Película que pienses que está sobrevalorada. Sobrevalorada, pues cualquiera de Fellini, quizás. Has hecho feliz a un millennial. ¡Vamos! Has hecho feliz a... Película que recomiendas. Película que recomiendo, pero de ahora, de antes, Da igual. de siempre. Una la que Yo se te ocurra. recomiendo Annie Hall de Woody Allen siempre, absolutamente. Me parece maravillosa esa película. Película que más veces has visto. Pues yo creo que seguramente Star Wars. Película que te queda por ver. Película que me queda por ver, pues todas las que están por estrenar. Y que quieras ver. Y que quiera ver, pues estoy deseando ver la de Indiana Jones, por ejemplo. ¿Ah, sí? Aunque me temo lo peor. ¿Y tú también? Pero Sí, totalmente. Iré el día del estreno también, aunque con un poquito de miedo. Pero- ¿Un poquito pero- solo? Bueno, sí. Bueno. Director que siempre veas. pues Alfred Hitchcock o Billy Wilder. Muy bien. Actor, actriz, dirección, película, lo que sea, que pienses que se merece un Oscar y que no lo tiene. Y que no lo tiene. Yo a los protagonistas de Tiburón les daría un Oscar a los tres. Me parece que están maravillosos. Y ya que has hablado de Tiburón, pasando a Tiburón, ¿por qué has elegido esta película? Pues bueno, una de las razones ya la he dicho, porque me quedé súper impactado y cambió un poco mi visión de lo que era el cine, ¿no? Pero aparte, pues está en mi top 10 de películas favoritas. Yo creo que es la película que me llevaría a una isla desierta, aunque no me bañaría en la playa, pero ya nunca más. Pero bueno, porque creo que lo tiene todo. O sea, es una película como de que puedes analizar todos los apartados. Del montaje, el sonido, la banda sonora, la dirección, y yo creo que es una película para aprender cine maravilloso. Entonces la he elegido por eso, y bueno, y porque históricamente es una película que cambió la industria de Hollywood y casi la historia del cine, no necesariamente para bien, porque, bueno, a partir de ahí, pues los estudios se volvieron locos, porque fue un súper taquillazo, y solo ya empezaron a pensar en ganar dinero y más dinero, y en superproducciones, y entonces se cargó un poco el nuevo Hollywood de esta generación, de Coppola, Scorsese, Brian De Palma, George Lucas y Spielberg, que estaba con ellos, pero lo tenían un poco discriminado. Es que te hace cosas raras. Sí. Era barbudo, pero menos. Era Exacto, barbudo, exacto. pero- De hecho, no era barbudo en esa época. es verdad, era el en no esa barbudo. época era el único que no era barbudo. Este de vez en cuando hace fantasía. ¿Y te ha Y- gustado, Dani? A mí sí, a mí siempre... Bueno, es una película que también es una de mis favoritas de Spielberg, seguro. O sea, top 3 de Spielberg. Y... Pues sí, es curioso como lo veían, ¿no? Manolo un poquito como un nerd, ¿no? Como Sí, una especie de exacto. Es que era un empolloncete. nerd. Es que los otros habían estudiado. Claro. Los otros habían ido a la Universidad de California a estudiar cine y este no. Este era muy mal estudiante y acabó en una universidad de pacotilla que no ni fue a clase ni nada. Y entonces este se había criado pues, viendo la tele. Viendo la tele, viendo series, viendo tal. Y los otros pues como que eran más cultos, ¿no? Y más cinéfilos y querían hacer películas de autor y tal y cual. Y entonces este al principio dijo, yo también quiero hacer películas serias y tal. Pero, entonces, venga, sí, ¿verdad? Pues venga. Pero luego se fue por otro lado y George Lucas se apuntó al carro. O sea, Tiburón hirió de muerte, digamos, el cine de autor norteamericano y Star Wars ya lo remató, ¿no? Star Wars, ya, sí. Entonces, bueno, pues aquí hay que ir a por la pasta, ¿no? Sí, además 2 taquillazos súper seguidos, claro. O sea, Claro. 2 años de diferencia Exacto. salen los 2 taquillazos. ¿Vosotros que la visteis cuando erais pequeños? Bueno, tú también. Bueno, yo no llegué a verla Pero estrenada. Ya, O sea, pero sí. tú la viste cuando eras pequeño. Yo la vi de niño, sí. ¿Os dio miedo el tiburón? Mucho. Sí, a mí, Total. mogollón. Yo me quedé muy impactado. Sí, sí. Sobre todo con las muertes. Sí.
Sí, O sea, sí, la muerte- la muerte- pese a que mira que, joder, que es antigua, siguen impactando, sobre todo cuando suelta el chorro de Sí, el sangre chorrazo ahí, mezclado sí. con agua. Sí, sí, sí. Yo la muerte que tengo marcada, o sea, lo que me acuerdo más de Tiburón, de la primera vez que la vi, siendo un crío, me acuerdo en Telecinco con 80.000 pausas para anuncios, fue la primera muerte, o sea, la muerte de la chica, de la que con los golpecitos esos y cómo se la lleva, y esa escena me quedó grabada casi más que la del icónica del del capitán. Sí, que la Es que del esa capitán. escena es muy violenta por cómo está montada, porque es muy rápida, muy brusca, bla, Sí. bla, y los cortes ahí Sí, sí. brutales, ¿no? Entonces, súper tensa, sí. Sí, bueno, y el uso, ¿no? De la música. El uso de la música en esa escena está... Sí, sí. No, la música es La un- música es el tiburón. Sí, Que al totalmente. principio a Spielberg creyó que era una broma porque fue a ver a John Williams y le dijo, ya tengo aquí el tema principal. Y entonces con el piano hizo pam, 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 pam. Y Spielberg dijo, está de cachondeo, ¿verdad, John? Y tal, y creía que era una broma realmente, ¿no? Y le dijo, no, es que va a ser así. También casi le gastan una broma con el primer tiburón que le enseñaron, ¿no? Sí. Que por eso Sí. aparece tan poco el tiburón. Sí, al principio, ¿no? Cuéntanos un poco, Mano, lo que... Bueno, lo del tiburón fue un desastre. Bueno, ya lo rompieron estos los barbudos. Esto es guay, esta anécdota, porque cuando estaban construyendo el tiburón en el estudio, fue Spielberg, se llevó a Martin Scorsese y a George Lucas y a varios de la pandilla. Vamos a ver el tiburón, tal. Y entonces George Lucas se metió ahí dentro de la cabeza para ver el mecanismo y tal. Y entonces Spielberg cogió los mandos y cerró. Y entonces se quedó atrapado George Lucas y no se lo podían sacar. Entonces al final, para sacarlo, tuvieron que romper el tiburón, se salieron cortando y lo dejaron allí roto. Eso ya fue un mal presagio. Hubiera sido, Lucas pataleando en el tiburón. hubiera sido maravilloso que George Lucas hubiera muerto devorado por el tiburón de Spielberg. sí, o sea, sí, no somos conscientes del momento ese, lo que hubiera supuesto. Pero es que luego el tiburón era un desastre. Bueno, eran 3 tiburones que cada uno se movía para un lado y tal, diferente. Pero fue un desastre, porque lo probaban primero en un tanque de agua y funcionaba. Pero luego, como Spielberg se empeñó en rodar en el mar, pues el agua salada pues empezó a estropear el mecanismo y se casarraba todo el rato y se hinchaba, en fin, era un desastre. De hecho, rodaban poquísimo al día, o sea, podían rodar una toma con suerte, ¿no? Y aparte porque como rodaban en el mar, pues de repente al fondo del plano aparecía un barquito, taca, taca, taca. Pues ya no podemos rodar, pero el barquito igual tardaba 1 hora y media en salir del plano, ¿no? Ay, ya que dices lo de que al fondo en el plano, ¿habéis visto el ovni o los ovnis que aparecen? Sí, aparecen 2 ovnis. Bueno, Son ovnis porque no son identificados identificados. hasta la Exacto. fecha. Es curioso, y no ¿eh? se sabe muy bien lo que Y luego son. luego Spielberg hizo encuentros en la, En la tercera fase, Sí, es claro, fue la siguiente. Es la siguiente que hace. ¿Casualidad? Bueno, los paranoicos. Bueno, ¿Tú lo has visto? Los ovnis. Sí, en la película. Me he hecho el interesante ahora. Te debo reconocer que os puedo mentir y decir que sí, los Que yo ovnis. paré y todo. Sí, Paré ¿en la qué escena película. está? Para Oye, volver ahora a- mismo no me acuerdo, pero es un plano creo que es del policía, ahora mismo no me acuerdo del personaje. de Roy Schneider. Y se ve detrás cómo hace así. Sí. Y en la siguiente escena, otro momento que hace. Sí, Ostras, pues la volveré a sí. ver Un lado porque y para el otro lado. estaba ahí absorto en el actor, entonces, porque lo miraré, o sea, porque me ha cogido por sorpresa y pues no lo sé, no he visto los ovnis, pero volveré a verlas solo para verlos. Y en cuanto a lo técnico, porque estabas hablando del tiburón que se llenaba de salitre, ¿cómo hacían? Porque no buscaba información. ¿Cómo hacían también con las cámaras? Porque también rodar en el mar con las cámaras al final. El director de fotografía construyó dispositivos especiales para rodar la película. Construyó una plataforma para que estuviera estable. Construyó, bueno, ya no la inventó él, pero una caja estanca así para rodar debajo del agua, la perfeccionó. O sea, que hicieron cosas técnicas especiales. Claro, que en el momento no había Claro, cámaras para la waterproof. película. Claro, eran cámaras de rollo. Claro. Además, es que claro. Y la rodaron cámara en mano.
Ostras. la mayoría de la película, porque empezaron a rodarla con trípodes, pero se movía el barco que estaban filmando y también se movía el barco desde el cual estaban filmando. Claro, y eso era... Entonces todo el rato tenían que estar rectificando y al final decidieron rodar la cámara en mano y de forma intuitiva, digamos, pues el cámara se iba moviendo a la vez que se iba moviendo el barco para compensar. Ostras, qué Hostia, bueno. joder. Hombre, sí, la verdad que le da un rollo de casi de documental a veces, ¿no? La escena, sobre todo la escena, la persecución final del tiburón, que está chulísimo. Chulísimo, La verdad, sí. Sí. ¿Y qué me podéis decir de los personajes? Vamos, por orden de aparición. El policía. Hombre, El policía el policía es mi favorito. sí, Roy Scheider es maravilloso. ese Pero actor. cada uno, o sea, lo guay de los personajes es que cada uno representa algo diferente, digamos, ¿no? Pues el policía es como el hombre común, podríamos decir, el que aplica el sentido común, Sí. digamos, ¿no? Y luego está el científico, que también me mola. Richard, La verdad que me mola los Richard tres. Dreyfuss mola un montón. Me molan los tres. Y, bueno, y el malo de la película, que realmente es Y el alcalde. El luego- alcalde. el alcalde, Exacto, es que claro. el siguiente que iba a decir era el alcalde. Claro, el alcalde es el malo El realmente. alcalde es el malo de la película. El tiburón tiene hambre. Sí, 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 el tiburón, Claro, claro. el tiburón Totalmente. no conoce, pero el alcalde es, sí. Totalmente, el alcalde es el la villano. personificación del cuñado también. Sí, un sí. poco también, el capitán también es un poco la personificación del cuñado, la verdad. Ah, pero mola un montón. Que puede molar Es todo lo que tú maravilloso. quieras, pero... Es demasiado fanfarrón. Sí, Sí. sí. Pero Es un mola, poco- mola Sí, sí, mucho. sí, sí. O sea, ese monólogo de cuando están ya la calma antes de la tempestad, Sí, que empieza el clímax, que cuenta la historia del Indianapolis, el barco que se hundió y se los iban comiendo los tiburones. Eso es maravilloso. Es una pasada. Sí, y aparte... Estaba un poco borracho cuando la rodó, por cierto. Sí, ¿Ah, sí? Porque el actor estaba borracho casi siempre. Y entonces Spielberg dijo, "Y esta escena molaría que la rodaras con un poco de alcohol". Y Bueno, ay, pero eso está hecho. Eso- Steven, eso está. Dijo, ¿cuántas copas quieres, Steven? Yo soy un actor de método. Lo que ha faltado por la película. Sí, sí. De hecho, bueno, creo que se reserva la muerte, creo que la muerte icónica se la reserva... Sí. Era el nombre del show, ¿no? Robert Shaw. Robert Shaw. Robert Fíjate Shaw. que te pregunto a ti porque yo no me he Sí, sí. preparado nada. Robert Shaw se reserva la muerte icónica. Es espectacular ver esa Sí. boca ahí gigantesca. Sí. Yo a día de hoy, que la he visto, la he vuelto a ver hace poco, y me sigue impresionando, me parece. Sí, sí, es que sí, impresiona. Sí, sí. Es que es como vas hacia un pozo, vas hacia... ¿Habéis pensado en qué intentaríais hacer vosotros para que no os comiera un tiburón? No sé, yo es que cuando lo estaba viendo estaba pensando, hostia, ¿yo qué haría en ese momento? Yo no me montaría en ese barco. De entrada, sí, o sea, que lo mate otro. O sea, Que lo mate otro, como en Los Simpsons. Claro, claro. Además, el otro momento también que a mí que me mola mucho es el momento que se creen que han cogido al tiburón. Ah, sí. El tiburón tigre ese que tienen ahí colgado. ¡Ah, ya tenemos el tiburón! Sí. No sé qué. El momento de la matrícula es como también muy icónico y muy sórdido, además. Como... No sé, a mí me impactó mucho ese momento cuando la vi. Cuando le abren las tripas. Cuando le abren las tripas Sí, al tiburón y sí. sacan la matrícula y La todo matrícula. Sí. Y dice el policía, no se habrá comido un coche. Porque otra cosa guay de la peli es que tiene golpes de humor, yo creo, muy bien colocados. Porque rebajan la tensión y te hacen querer más a los personajes y está muy bien eso también. eso. Sí, sobre todo el científico, ¿eh? El científico... Y luego el pique entre el científico y el pescador, ¿no? Sí, cuando se están enseñando las cicatrices, que al final acaba diciendo, esta es la que más me dolió. Y la del corazón, porque la había dejado su Sí. expareja. ¿Y habéis estado alguna vez en peligro? Bueno, en peligro. ¿Habéis estado alguna vez en alta mar? Sí. Sí, yo sí. ¿Y os habéis bañado? No. Era el ferry que iba a Yo Marruecos. No me podía tirar. tampoco, en gran parte por la influencia de tiburón. ¿Sí? ¿Sí? Sí, en serio. Me acuerdo que, bueno, he ido así de viajes que había que coger un barco de un sitio a otro y no habían escalas ni te podías bañar, pero en algún barco que he ido alguna vez sí que podía haberme bañado. Y no me he bañado
porque a día de hoy, claro, si me meto en el mar, es que es una cosa totalmente de... Empieza a sonar la Sí, música. sí, exacto, me empieza a sonar la música en la cabeza y me rayo y empiezo a ver aletas por todos los lados. Seguro que es un niño gilipollas como en la película. Ostras, sí. El momento en el que la aleta la lleva un niño. Que ahí no suena la música, está muy bien, porque Sí. ahí, o sea, no nos timan, digamos. Es como el ¿no? juego Simón dice, ¿no? He dicho Simón dice. No nos timan, Sí. ahí no suena, es el único momento que sale la aleta y no suena la música de chan, 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 chan. Eso está muy chulo. ¿Y el barco? ¿Con qué barco os quedáis? ¿Con el del científico o con el del capitán? El del capitán es el, digamos, claro, vamos a ir en este porque es mi barco. Es mi- Pero hombre, con un poco de lógica, utiliza el científico que tiene sonar por lo menos. Tiene, Sí, es más yo- romántico, ¿no? Es del capitán, o sea, tiene ese punto. El del capitán es más cinematográfico. Sí, Pero es verdad que si le hubiera hecho caso al científico, yo creo que les hubiera ido mejor. sí. Siempre normalmente si haces caso a los científicos, te acostumbra a ir mejor. Esto es un consejo para la gente. Haz caso a los científicos. Saben lo que se dicen, o sea, de verdad. Aunque sea científico, únicamente tiburones. Ya, Pero ya. algo sabrá. No, Aunque pero de sea lo que- psicólogo clínico. Bueno, pero sí, Pero que, de sí que lo- es verdad que en esta película también se juega un poco a eso. No, yo es que sé mucho. Sí, pero el capitán dice, sí, pero yo he cazado todos estos, que de hecho Sí. los tiene puestos en su casa todas las mandíbulas. So, y al final... esa escena también es buena. Y al final, de tanto ir a cazar tiburones, al final yo sé más que tú por muchos aparatos que tengas. Yo me he enfrentado a ellos. Tú los has visto en libros. Exacto. Ese es un poco el... Exacto. Sí, pero bueno, yo sí que es verdad que le tengo mucha simpatía a Richard Dreyfuss. O sea, me parece Sí, que es sí. un personajazo y Sí, es sí, súper sí. simpático desde el minuto 1. Sí. Pero sí que es verdad que el carisma que tiene Robert Shaw es que se come la pantalla. Es que cada vez que sale, desde el primer momento que sale y va a decir que va a cazar Se el llevan tiburón, fatal. Cuando los dos. araña la pizarra. Eso es muy de flipado, ¿eh? Tienes que estar muy seguro de que vas a pillar al tiburón para hacer eso, ¿eh? Sí, porque... Porque si no, ya vamos, es que te llaman el tonto Y- del pueblo durante 5 años. Y más ahí en Amity, que tiene el pinta de ser el típico pueblo que vas al pilón directamente. O sea, ahí no conocen. O sea, en ese... Con ese alcalde seguro. Bueno, y hablando del alcalde, esto de que sea el mal, que no sea el malo el tiburón, sino que sea el alcalde, como hemos dicho, ¿cómo veis que hace que avance la trama, pero no tiene nada que ver con el tiburón? Es decir, gracias a que el alcalde dice, no, voy a abrir las playas, sigue habiendo muertes. Claro. Gracias a que el alcalde dice, no quiero firmar con el loco Sí. este, y luego al final acaba firmando, sigue avanzando para poder pillar el tiburón. Es como el mini, ¿cómo se Es llama? el MacGuffin. El mini MacGuffin Sí, que hay porque- en... claro, porque eso hace que haya más muertes, digamos. Claro. Si no, pues de entrada ya habrían contratado al Claro. pescador y se habrían ido a pescarlo. Y luego también, eso es muy setentero, o sea, es muy de cine de los 70. O sea, porque esa parte de crítica política, digamos, ¿no? Es un poco lo que se estaba haciendo en el cine de los 70, ¿no? Hay muchas películas pues con mucha crítica política y tal. Y entonces metieron un poco todo eso en ese contexto, pero es verdad que hace que la película tenga más suspense. Claro. Hasta que- Realmente. De hecho, es como que hay para mí, hay dos películas. Una es hasta que Sí. se suben al barco Sí, y luego una vez que están totalmente. subidos Sí, al barco. a mí la parte Totalmente. de la parte de a ver, toda la parte de cuando se cree que viene el tiburón y los desaloja del agua, esa escena es maravillosa. Esa escena es genial. Pero para mí cuando está en el barco, eso pasa a ser una película de Sí, Hitchcock. ahí Casi es tiene como mucho más interés. sí, sí. ahí y cuando la voy, ya te digo, yo la vi de manera espontánea hace un par de semanas o así. Y me sorprendió no recordaba tan largo el trozo del barco. Sí, O sea, lo a mí me recordaba pasó lo como- mismo cuando la vi hace poco. Me pareció que era más corto. Sí, no sé, o quizás cuando la ves la primera vez estás tan metido ahí que Sí. se te hace más corto. Sí. Que en el momento en el que estás en el barco no puedes despegarte de mirar de qué va a ocurrir. Está muy bien
coreografiado Es una- la película para... Es que si me pierdo algo, ya me he perdido... Sí, sí. Me he perdido el tiburón. Sí, sí. Sí, es que tiene un ritmo la película como de no parar, es decir, no hay momentos muertos, ¿no? Efectivamente, tiene que estar todo el rato ahí Siempre pasan cosas. mirando, ¿no? Todo lo de los barriles, eso es buenísimo. Eso, Eso es fue una de las cosas que decidieron porque el tiburón se escacharraba. vamos a ver los barriles. Entonces, como no podía salir, pues le ponemos unos barriles y para que se sepa dónde está el tiburón. Y la escena esta de que rompe un trozo de embarcadero y se lo lleva por ahí. Entonces, Sí, realmente al y es el tiburón, embarcadero. no se le ve, se ve el Se ve el embarcadero que da la embarcadero. vuelta. Sí. Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Pero todo eso en realidad nació de la necesidad es un ejemplo de que en la adversidad y en el caos se pueden hacer cosas buenas. Sí, salen las mejores Y cosas. de lo azaroso que es el cine, ¿no? Porque todo era un desastre en realidad, o sea, todo el rodaje era un desastre. Y al final eso hizo que tuvieran que inventar, ¿no? Y luego Spielberg dijo, bueno, pues la verdad es que no está tan mal, porque así no muestro al tiburón solo cuando en momentos puntuales y es más impactante. Y resultó, y salió bien. De hecho, ¿no? es que la primera vez que aparece el tiburón, de verdad que se le ve la cabeza al tiburón, es impactante. Guau, Sí. que la ves ahí bajo el agua, eso es brutal, sí. Sí, sí. ¿Habéis visto Avatar 2, por cierto? No. No me he atrevido. Vale. Es que creo que lo de los barriles se usa para cazar este tipo de bichos, porque en Avatar, no os lo contaré, pero en Avatar 2 tienen que cazar a un... que para nada es real, pero bueno, Un bicho. tienen que cazar a un bicho y creo que utilizan las mismas técnicas que se utiliza para cazar a Anda. tiburones. Qué bueno. Y tiene algo que ver con esto, cosa de los barriles. Qué bueno. Ujú. Y bueno, ¿habéis visto películas después? Toda la ristra de películas que salieron con nombre de animal. No, claro, eso. Bueno, aparte de las propias secuelas de Tiburón, que, Sí, sí. que hay. ¿Qué opinas de varias, ellas? Pues la segunda está bien, te lo pasas bien, y las otras son absolutamente infumables. Especialmente la última, Tiburón, la venganza, La que de sale Michael la Caine. mujer de Brody, la mujer del jefe de policía, y Michael Caine. Sí, sí. Es un horror. El tiburón ruge, o sea, cuando sale el agua. Yo qué sé, es un disparate, lo intenta matar con rayos láser. Creo recordar que era el tiburón es familia del tiburón de la primera. ¿no? Claro, es como, Es que como un primo, del otro que viene a vengarse. Exacto. Es que es el hijo que ha venido a vengar. Exactamente. Eso es maravilloso. Es horrible. Ojalá hubiera salido también el hijo del capitán para vengar a su padre. Sí, una venganza. Esta vez es personal. Creo que esta vez es personal. Era era el subtítulo de la película, Tiburón, la venganza, esta vez es personal. Sí. Sí. Y la verdad que... Y luego, bueno, pues salieron miles de películas de bichos diversos. Orca fue la... quizá, Orca fue la más conocida, ¿no? Sí, Quizá, Manolo. Orca, piraña. Pirañas. Yo pirañas sí que la he visto. James Cameron. Yo pirañas sí que la he visto. Tentáculos. Cocodrilo. Hay una... Cocodrilo. La del megalodón. Megalodón. Pero de tiburones sí que... Y aquí ya me refiero a algo que os hemos dicho un montón de veces, que es el canal de Te lo resumo, que tiene una serie de películas sobre tiburones grandes como el tiburón de 6 cabezas o el tiburón Frankenstein. Ole. Sí, ahí es maravilloso. La serie B tiene estos momentos, lo que... Vamos, bueno, os pedimos que vayáis al de cine cutre, al que hicimos de cine cutre. Tiene cosas maravillosas. El tener poco presupuesto y mucha imaginación hace cosas como Sharkula o Sharknado, así a la estela de Tiburón y esas cosas que son... Es que es fantástico. Vale. ¿Qué os parece la trama? O sea, el hecho de cazar a alguien y que haya 3 protagonistas. ¿No os suena otro...? A ver, la trama... Bueno... O sea, el hecho de que 3 protagonistas vayan
a cazar a un monstruo. O a cazar O a una misión. A una misión. Bueno, pues podrían ser los tres mosqueteros marinos Sí. o algo así. De hecho. Western incluso, ¿no? Es que a mí, a mí justamente esa, estaba pensando en los tres mosqueteros. Sí, y yo creo que hay. Sí, a mí. Yo el otro día cuando la volví a ver, lo pensé, me acordé de los tres mosqueteros, viendo la escena que están los tres cantando en el barco, Ah, sí. que es un momento como de camaradería. Digamos, el único casi, porque hasta entonces Sí. los ha ido puteando el Queen de ahí a los dos, ¿no? Pero ahí es un momento de como de los tres camaradas, ¿no? En una misión conjunta, ¿no? Un equipazo, ¿no? Sí. Y sí que me recordó a los tres mosqueteros, efectivamente. Sí, sí. Yo, o sea, me recordó después de ver la película, pensé, joder, creo que nunca he visto nada en el que hayan tres personajes masculinos haciendo algo, luego te pones a pensar y Sí. hay un montón de... Sí, de películas de equipos, ¿no? Sí. Incluso la típico, una especie de buddy movie, ¿no? De esas de película de tipo Arma Letal, de que se juntan personas con personalidades totalmente distintas y al final para una misión les acaba uniendo, ¿no? O sea... Que, por cierto, no se dice por qué el policía le teme al agua, ¿no? En la película. No se acaba de averiguar nunca, ¿no? No. Se supone que algo le No, sí, ocurrió, Algo le ha pasado, ocurrió algo cuando le ha era... pasado, pero no se sabe muy bien, ¿no? Sí, sí. Eso me llamó la atención porque que al principio de la película lo dice y de hecho él no se mete en el agua cuando Sí. los tienen que desalojar y dije, esto a ver por dónde salen, pero ya no... A lo mejor, siguiendo la estela de la cuarta, se encontró con el padre del tiburón de esta, ¿sabes? Y ahí está el miedo al agua. ¿Nunca habéis visto un tiburón ni siquiera en Oceanográfico. En oceanográfico o algo de esto? En la oceanográfica hay tiburones. Creo que sí, ¿no? Sí que hay. Pues entonces sí. No son tan grandes, ¿eh? Ah, sí, claro. Sí. Tiburón blanco no lo he visto nunca. Claro, Sí. uno de esas Tiburón- dimensiones yo no he visto en mi vida. No. Y tiene que ser impresionante, ¿eh? Ver ese bicho que se acerca. Tiene que ser la hostia, Sí. ver el bicho ese. Sé que en Sudáfrica una de las actividades turísticas es que te meten en una jaula. Ahí, Como te la meten- del- Sí. Y eso. Y a que se te acerque el tiburón a intentar devorarte. De todas formas, el de la película es un poco más grande de lo normal. Sí. O sea, lo hicieron más grande. De hecho, impresionante. filmaron escenas con tiburones reales y para mezclarlas y tal. Y entonces, por ejemplo, la escena de la jaula, entonces tuvieron que contratar a un señor pequeñito que se metiera en una jaula pequeñita. Esto. Porque las proporciones esto no... pasa no recurrentemente. cuadraban, Esto ¿no? antes se hacía mucho, ¿eh? Lo de coger a señores pequeñitos y meterlos dentro de cosas. Sí. Esto en el cine- Esto pasa, sí, claro, tienes que aumentar la escala, o aumentas la cosa o reduces a Yo me imagino a Spielberg viendo, hostia, es que es muy grande. ¡Llamen a un enano! y el de producción, es que son caros, están muy cotizados. El enano, esta anécdota es muy buena. El enano llegó ensangrentado. O sea, hicieron una llamada, necesitamos personas pequeñitas. Entonces llega un señor pequeñito ensangrentado porque estaba tan deseoso de hacer el papel que se había estrellado con el coche. Ostras, qué bueno. Y entonces llegó ensangrentado a hablar con el Spielberg. Wow. Y el Spielberg, ¿pero qué le ha pasado? Tal. No, es que yo he venido por el papel, ¿no? Y Pensaba dijo, que era para traer al... pues suyo es. Yo pensaba que se había hecho cortes para que el tiburón No. le viniera... No. Y le di el papel, sí. Pero al final resulta que en la escena que el tiburón está con la jaula Sí. forcejeando, justamente apareció el tiburón real cuando el señor pequeñito no estaba. Ay, vaya. Con lo cual tuvieron que cambiar el guión porque Hooper moría en la jaula, en el guión original. Ah. Pero le gustó tanto a Spielberg la toma que habían hecho con el tiburón real sacudiendo la jaula que dijo, bueno, pues lo cambiamos y que se salve Hooper y ya está, porque esta escena hay que meterla. Hostia, joder. ¿Y cuándo curioso. aparece? ¿Y cuándo vuelve a aparecer Richard Dreyfuss? Qué alegría. Sí, pero estaba cantado, Pero también te bueno, digo. no que sé, lo único ¿eh? que hace es esconderse. No me Ya, jodas. pero yo no me lo esperaba, ¿eh? Se esconde detrás de una roca. Aquí no me ve el tiburón. Se esconde pero poco, sí, es verdad, es un poco... en fin. Eso quedó un poco raro. El momento final, el de la explosión. Que por cierto, ¿tenéis datos de cómo se hizo eso? Muy peliculero, ¿no? O sea, eso es como así... Sí, ahí hubieron discusiones, porque el autor de la novela, que también participó en el guión,
decía, pero esto, a ver, ¿cómo que le vas a meter una bombona de oxígeno al tiburón y luego que el otro le dispare y la aciertes? No puede ser. Y el Spielberg dijo, mira, si los he tenido enganchados al público durante 2 horas, se van a comer con patatas lo que sea. Sí. Y este final es mucho más épico y la gente se va a levantar y va a aplaudir. Porque en el guión original le iban clavando arpones y tal y cual, y al final se desangraba. Sí. Con el mítico Hombre, esto sí, con el mítico sonríe. ¿Sabes? Eso sonríe, hijo de puta. Esa frase. Este sí que es más épico. Pero Sí, ¿sabes sí. que hubiera quedado todavía más épico? Que el capitán desde dentro lo hubiera rajado. ¡Buah! Hubiera salido el capitán por la barriga. Qué buena idea. Steven Spielberg. Vamos a ver. Raúl 1, Spielberg 0. ¿Sabéis que al final pusieron, o sea, cuando el tiburón ya se está destrozado y se ve la aleta a cámara lenta, puso el rugido de dinosaurio que puso en El Diablo sobre Ruedas, cuando ¿Qué el dices? camión... ¿Sí? El Diablo sobre Ruedas, cuando Sí. el camión al final se cae. por el barranco, cogió un sonido de dinosaurio de una película cutre de serie B y lo metió ahí de fondo. Pues ese sonido también sale Qué bueno. cuando el tiburón... O sea, al final el multiverso de Spielberg Sí, conecta sí, todas Spielberg va- sus películas. El Diablo sobre Ruedas, por cierto, si no lo habéis visto, es una gran película. Es Fue una TV movie, pero que se estrenó maravilloso. finalmente en cine. ¿Sabes? A mí me la pusieron en alternativa a la religión. En la autoescuela. Que yo no sé por qué la profesora nos puso ¿Pero esa. por qué? ¿Por el figura del O sea, demonio? yo cuando... Alternativa a religión. Hombre, pero no. no, ¿Qué alternativa a dices? religión. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que había entendido religión, me había quedado con religión y digo, claro, me has tenido que tú hicieras religión. No. Digo, Yo todos los años Sí, he sí. ido alternativa a la religión. Y por suerte en muchos años en el instituto lo que hacíamos era ver películas. Que luego tenías que entregar un resumen, pero bueno, eso no pasa nada. Ver películas mola en el instituto. Pues no sé por qué en segundo nos pusieron esa. es que es muy buena. Es que es una... Le gustaría a la profesora. Sí, es que- Pero es que de normal te ponían de estas de pues con mensaje. Sí. Tiene un punto en común, además. Tiene un El punto en hecho que común. no se vea. que Sí, lo de vas hecho viendo a Spielberg trozos. aceptó hacer Tiburón, pero de repente se dio cuenta que se tenía puntos en común con el el Diablo Diablo de Ruedas sobre y Ruedas. se estuvo a punto de echarse atrás. Pero dijo, es que al final me van a llamar Me van a el encasillar. director del camión y Me del van a tiburón. encasillar, sí, joder, Sí, pues. sí. Míralo, anda que no ha hecho películas Buah, distintas. sí. El cabrón. Sí que estuvo, sobre todo en esta última época, ¿eh? Yo creo que en esta última época el tío sí que se ha desprendido de todo. Ahora hace lo que él quiere, como quiere y eso, que es maravilloso. Te puede hacer un West Side Story, te puede hacer un Múnich. Pero el tío sí que durante una época sí que estuvo bastante metidito en esto. Taquillazo, película para la familia. Sí. Le costó quitarse eso. Creo que en la lista de Schindler el tío sí que pone el Sí, puñetazo en la mesa. sí, yo creo que ahí fue a partir de ahí. Bueno, quizá el color púrpura antes sí. ya se planteó hacer algo más serio. Bueno, Pero es que, o sea, fijaos Pero- las películas que estáis hablando, es que son. Joder, Sí, sí. Spielberg ha sido, vamos. Spielberg. Pero Ha él ha hecho- hecho lo que le ha gustado, ¿eh? Sí, O sí, sea, por a, eso. a partir de Tiburón ha hecho lo que ha querido hacer realmente. Spielberg ¿no? realmente estamos ante uno de los... Joder, si Joder, tienes uno de que- los nombres con mayúsculas claro, de Hollywood. La famosa mesa que siempre nombro, se sienta a la mesa, pues unos John Ford con Spielberg que está ahí, está Sí, en sí. esa... Coppola, no sé, pocos hay alguno de estos que he dicho como Fritz Lang, o sea, está con los más grandes, Billy Wilder. Es que estamos hablando... ¿Y cómo mueve la cámara? Es que lo Sí, que decías tú... yo creo que como narrador en imágenes es difícilmente superable. Quiero decir, puede ser no muy profundo, puede ser, en fin, le puedes criticar cosas, ¿no? Sus finales felices. Pero como contar una historia a través de la cámara, yo creo que es único, es Sí, de genial. hecho, es que lo que has dicho últimamente, hace un tiempo como que se le critica por eso, porque es muy blanco, se queda muy en la superficie. Pero bueno, al final, todas las películas que ha hecho, todas han sido taquillazos, o sea, Sí, sí, y a no. la gente le gusta. No, la gente ya va a ver una película de Spielberg que ya vas con una tranquilidad, o sea, incluso aunque te pega una sorpresa como Ready Player One. Oh, a mí me gusta mucho. Claro, de hecho, yo se lo repente- dije al técnico, le Sí. dije, mira, esa a lo mejor se la Sí, recomiendo. Ready Player One, yo a mí de repente digo, pero este hombre
Se ha metido en la cultura de videojuegos, pero se ha metido bien y de verdad, o sea, y a él le queda lejos, o sea, le queda muy lejos esta no sé, me parece maravilloso. O sea, para mí es top, Spielberg. Sí, es de los directores top. Yo también era hasta que apareció en mi vida Wes Anderson, era mi favorito. Wow. Wes Anderson, qué bueno. Era mi favorito, Spielberg. Sí, totalmente. Es que muy bueno. ¿Algún dato más que tengamos que aportar a la película? Bueno, ya anécdotas del rodaje tengo un montón. Cuéntanos alguna anécdota. Pero no sé si hay... ¿Murió alguien? Si hay tiempo. ¿Murió alguien, Manolo? ¿En el rodaje? No murió nadie. Estuvieron a punto de ahogarse los 3 actores. Porque se hundió el barco. Antes de lo previsto. Tenía que pasar. Sí, antes de lo previsto. Básicamente. Entonces se hundió el barco y entonces el señor del sonido se enfadó mucho porque estaban en el barco, estaban los 3 actores, el que llevaba el barco y el señor del sonido, y entonces empezaron a gritar: ¡salven a los actores! ¡Salven a los... Y el señor del sonido dijo: ¿y el del sonido qué? Pues se te va a escuchar como el culo. Y luego el guionista estuvo a punto de morir también. Sonoriza esto, hijo de puta. Al guionista le pasó una hélice de un barco así. ¿Pero qué hacía? Estuvo a punto ¿Qué hacía el guionista en el agua? ¿Por qué tiraron? Es que estaban todos en la isla, o sea, en la isla donde rodaron una isla turística. Sí. Y estaban todos allí. Y porque además, como no había guión definitivo, o sea, lo iban reescribiendo todo el rato, no sé. Luego, cuando acababan de rodar, se iban a cenar todos allí. ¿Qué hacemos? Y cómo no funciona el tiburón, a ver qué hacemos mañana, a ver cómo... Y reescribían las escenas, y los actores aportaron mucho también de los diálogos. Total, que el turista está por allí siempre, además sale en la película, en un papel secundario. Por ahí, de estos de los que desalojan de la playa. Sí, uno de esos, ¿no? Y entonces casi muere de la idea. Es que me estoy viendo a los 3 actores como en los pueblos. ¡Vamos a tirar al agua! ¡Al guionista! ¡Al guionista! ¿Sabes? O sea... Ay, pues lo de tirar al agua, Spielberg se piró cuando rodaron el final, la última escena, que era la de la muerte del tiburón, ¿no? Entonces Spielberg estaba seguro de que lo iban a tirar al agua, el equipo. Y entre otras cosas porque estaban hasta las narices de él, ¿no? Y entonces se piró. Para que no tirara al agua, se piró, se fue a un hotel y tuvo una crisis de ansiedad estupenda y maravillosa. Y luego fue, porque es que estaban todos convencidos de que iba a ser un desastre. O sea, esto fue un milagro. Pues bueno, lo fueron salvando. Al final el montaje yo creo que hizo mucho. La montadora se va muy bien con Spielberg y yo creo que tiene mucho mérito. Bueno, la montadora, porque hizo pues con lo que tenían, lo organizó muy bien. En una de las entrevistas de Rodrigo Cortés dice: si se te da como el culo montar, no montes. Ya. Si se te da mal montar, no montes. Sí. Si te da bien montar, no montes. Se te tiene que dar excelente lo de montar. Hombre, imagínate, Scorsese, por ejemplo, sin Thelma Schumacher, sin su montadora, Scorsese sería la mitad de la mitad de la mitad. Vamos. Pues eso. Es súper importante. Y normalmente son mujeres. Es uno de los es uno de los espacios del cine donde hay muchas montadoras. Y igual que las scripts, normalmente son mujeres. Es el espacio así donde históricamente han habido... De hecho, Spielberg se picó con la montadora luego. O sea, muy bien. Pero cuando le dieron el Oscar al mejor montaje a ella, y a él ni siquiera lo nominaron al mejor director. Entonces se mosqueó mucho. Porque como que, bueno, le daba mucho mérito a la montadora. Pero yo creo que lo tiene. Lo tiene totalmente. En esta película... ¿Qué edad tenía Spielberg, más o menos? Tenía 27 añitos. 27 Joder, años. Mi edad, y yo aquí haciendo un podcast y Spielberg haciendo Tiburón. Y es que el mundo está mal repartido. Pues sí, la verdad yo me llevo toda la gloria y Spielberg nada. Es lo que tiene. Tras esto, muchas gracias, Manolo, por traer una película que me gusta. Bien. Que por fin alguien ha traído una película que me gusta. Hombre, alguna... Sí, las otras no, el Bier Minuten te gustó mucho. Bier Minuten no me gustó, la de color púrpura, bueno, me gustó, pero esta me gusta, de verdad que puedo decir, joder, me gusta. Bien. Y bueno, fíjate que 3 capítulos, 2 de Spielberg. Bueno, o sea, algo tendrá que... Es que he hecho muchos al final. Sí. Alguna saldrá de Tarantino, alguna de... Si al final a la gente le gustan este tipo de
de directores, pues por algo será. Sí. Los traerá a la gente. Sí, sí. Así que muchas gracias por venir, Manolo. Gracias. Muy agradecidos de que venga. Muchas gracias, Dani, como siempre. Realmente, Raúl. Dadle un like, suscribirse, compartir, campanita, todas esas cosas que dicen Sí. los youtubers. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.